Buenos días, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Buenos días, doctor. Días, buenos días. Vayan prendiendo sus cámaras para poder empezar, chicos. Entonces, estamos en instrumentación, ¿verdad? AD. Sí, doctor, el día de hoy es instrumentación. Muy bien. Algunas cosas importantes que podemos ver en la clase virtual. Por ejemplo, los instrumentos se utilizan en la mayoría de los casos para los procedimientos quirúrgicos. Si ustedes ven aquí el que se prepara, el primero que se prepara para el procedimiento quirúrgico es el instrumentista. Ustedes ven es una pileta activada por presencia, es decir, cuando tu mano está cerca se activa. Tiene el antiséptico en jabón. Y aquí en esta parte, si ustedes ven, es el lavagar, el que utiliza para lavar las manos. No nos importa mucho en este momento el lavado de manos que haga. Después va al ambiente quirúrgico donde procede a secarse las manos. Otra vez, eso van a aprender con la licenciada. Se viste las bata, que también es un procedimiento que se va a aprender por la licenciada. Los puños siempre dentro, en la bata. Todo esto es estéril, ¿no? Todo este proceso es estéril. Entonces él está calzándose los guantes. Y también lo van a revisar esta partecita con la enfermera. Entonces, una vez después de calzarse los guantes, si ustedes ven, está totalmente estéril para acceder a los instrumentos. Los instrumentos son traídos en una bandeja con una cubierta para evitar contacto con el medio ambiente. La circulante saca el primer envoltorio y lo expone para que lo pueda manipular el segundo envoltorio, la auxiliar, ¿no? Ahí tenemos, segundo envoltorio. Ahí vienen los instrumentos. Entonces le acerca al instrumentista y este toma el segundo envoltorio que ya está estéril, obviamente. Ahí está la funda que va a colocar en la mesa de mayo. Y ahí está la bandeja que va a colocar también en la mesa de mayo. Entonces todo eso viene estéril, viene separado, ¿no? Entonces coloca ahí. Por dentro puede agarrar la circulante, es decir, puede agarrar. Lo que nos interesa que esté estéril es allá afuera. Lo acomoda bien y ahora tiene una superficie estéril, totalmente estéril. Los instrumentos que llegan también en un paquete así cerrado se van a acomodar tanto en la mesa mayo como en la mesa riñonada. En la mesa mayo van los instrumentos que más se utilizan. Van en un cierto orden.
primer instrumental de corte, que ya hemos visto, bisturís, etcétera. Instrumental de hemostasia, las Kellys, Halsted. Instrumental de exposición, prehensión o tracción. Instrumental de síntesis, instrumental de separación. Y ahí acomodan la mesa de mayo. Pero sobre esta mesa de mayo, ¿cuáles son esos instrumentos más de forma más detallada? Veamos. Color dependiendo a la temperatura a la que se expone el bulto. Estos bultos tienen que estar... Bueno, de nuevo. Si se fijan, aquí tiene una pequeña cinta, esta se les denomina cinta testigo. Las cintas testigo cambian de Se escucha, ¿no? color dependiendo a la Sí, temperatura doctor. a la que se expone el bulto. Estos bultos tienen que estar esterilizados para que se puedan utilizar en el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, aquí la cinta no tiene ningún color. Cuando se somete a cierta temperatura, específicamente a más de 100 grados centígrados, esta cinta cambia de color a un color como café, color negro. Eso nos indicaría que el bulto pasó por el procedimiento y la temperatura ideal, pero no nos corroboraría que está estéril. Simplemente nos dice que pasó por la temperatura y el procedimiento. Entonces voy a abrir aquí la cinta y todo el bulto. Entonces hay que retirar la cinta testigo. Esto lo podemos tocar sin ningún problema. En realidad no se encuentra estéril el material. Entonces lo que vamos a hacer es abrir aquí la Entonces charola. tiene doble cobertura siempre, ¿no? Y han visto cómo se abre. Dentro de este campo quirúrgico se encuentra a Aquí su les vez va a otro mostrar solo el campo material. que contiene el instrumental un poquito más completo al que habíamos visto en el video anterior. Entonces, si se dan cuenta, aquí son más elementos los que lo integran este instrumental quirúrgico. Voy a comentarles cada uno de los elementos que integran ya propiamente lo que es la charola. Aquí debajo tenemos la charola, está recubierta por un campo. Y pues si recuerdan algunos de los elementos del video anterior, aquí podemos identificar estos separadores, separadores de Farabev o separadores de Farabev. Son separadores superficiales, hacen una separación manual y activa porque la puedo ajustar dependiendo de las necesidades del procedimiento. Voy a pasarlos de este lado, aquí están dos. Nos tocó que fuesen pues uno más chiquito y otro más grande, pero bueno, son los separadores. Aquí están las pinzas, nuevamente, pinzas de disección con dientes, tejidos superficiales, la piel. Son más pequeñas que las pinzas de disección sin dientes, pero bueno, cumplen con el objetivo, ¿no? Se pueden utilizar tanto en la disección como en la síntesis o sutura. Vamos a pasar para acá. Mango de bisturí. Aquí sí debe de haber dos. Aquí está el otro. Aquí tenemos los dos mangos de bisturí. Número 3 y del número 4 se utilizan en diferentes momentos y las hojas que se les van a montar también son de diferente tamaño. Del número 10 al 15 para el número 3 y del número 20 al 25 para el número 4. Ya hablaremos un poquito más a detalle de este instrumental de corte. Pero tenemos dos mangos de bisturí. Los voy a pasar para acá. Y antes de irme aquí a este instrumental, les voy a enseñar este que es el riñón metálico. Aquí tenemos el riñón. Se puede utilizar para múltiples cosas, para colocar soluciones, para colocar material biológico que se retira del procedimiento. Tiene múltiples funciones dentro de las prácticas en quirófano. En algunas escuelas o facultades se utiliza este riñón para colocar material de corte, recubrirlo con solución y poder realizar una desinfección previo, pero en realidad tiene múltiples funciones el riñón metálico. Debajo del riñón podemos encontrar esto que es una compresa. Las compresas se utilizan para absorber líquidos, inclusive a veces se utiliza esta compresa para enrollarla, colocarla en la mesa y colocar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Lo podremos hacer ahorita para que veas cómo es que se acomoda. Otra característica de esta compresa es que tiene esta pequeña cinta, esta pequeña cintita que está aquí, o este pequeño plástico. Es un material radiopaco para su control, y entonces por medio de rayos X se puede verificar que ninguna compresa se quede dentro de la cavidad del paciente y tener un control radiológico de las mismas. ¿Ok? Entonces voy a retirar la compresa. Seguimos con este elemento que se le conoce como flanera.
También tiene múltiples funciones. Una Pocillo, de ¿no? las más representativas es colocar gasas, bañarlas con antiséptico y después utilizar estas gasas para hacer la antisepsia de la región. Entonces esta es una flanera, riñón, la compresa y la flanera. Ahora sí, voy a hablarles acerca de todo el instrumental que viene aquí. Para no hacer un caos, aquí en la charola les voy a mostrar así como viene integrado. ¿Ok? Esta pinza que está por debajo, ahorita se las enseño, es una pinza de anillos, pinza de Forster. Y todo el instrumental, si se dan cuenta, está colocado sobre la longitud de esta pinza. Voy a quitar esta de aquí. Esta es una pinza de Bat House o pinza campo o Kelly campo. Se utilizan para tracción. Backhouse. Tenemos 4 de estas en el bulto. Si se dan cuenta que hay otras 3, 1, 2, 3. Con estas son 4 pinzas de Bat House o Kelly campo. Les voy a dejar de este lado y voy a retirar Pinza de campo. las 4 pinzas de Bat House o de campo. Después continuamos con estos elementos que aquí todas son curvas, idealmente deberían de ser 3 rectas, 3 curvas, pero son pinzas hemostáticas. Si recuerdan, en el video anterior hablábamos de las pinzas hemostáticas. Las anteriores que les mostrábamos son pinzas Kelly. Estas pinzas son Halstead o pinzas de mosquito. Las fenestras están en todo el bocado, a diferencia de las Kelly que llegaban a la mitad. En estas pinzas pues son para vasos de pequeño calibre, son unas pinzas como más pequeñas, más delicadas, y tenemos 6. Idealmente, como les comento, deberían de ser 3 curvas y 3 rectas, pero bueno, aquí tenemos 3 curvas y otra vez 3 curvas. ¿De acuerdo? Entonces son 6 pinzas hemostáticas de Halstead o pinzas mosquito. Bien, voy a continuar con estas 2 pinzas que son pinzas de tracción. En algún momento habíamos hablado de ellas, pero no se las había mostrado. Se llaman pinzas de Alice o pinzas de tracción. Tienen la característica de estos pequeños como dientecitos o muescas en el bocado, en la parte distal del bocado, precisamente para favorecer la tracción de algunos tejidos o estructuras durante el procedimiento quirúrgico. Este elemento, ya casi para terminar, es un portaagujas. Este es un portaagujas de Heger-Mayo. Nuevamente repasando las características, tiene un pequeño canal, algunas propiedades dentro del bocado para síntesis o sutura, ¿no? Finalmente, el último de los procedimientos o tiempos fundamentales, que es la síntesis, la reparación del tejido. Y la pinza que les comentaba, pinza de Forster o pinza de anillos, también se puede utilizar para muchas cosas dependiendo las prácticas que lleves a cabo, pero idealmente esta es una pinza de tracción. En muchos procedimientos es muy frecuente utilizar esta pinza. En algunas escuelas o facultades se utiliza esta pinza para, junto con la flanera que ya hemos visto, tomar las gasas y llevar a cabo la antisepsia de la región con las gasas, bañadas con el antiséptico que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, idealmente su función es la tracción. Estos pues son los elementos que se ven aquí en la charola de Mayo. Si se dan cuenta, hay material de corte, hay material para separar, hay material para tracción, para disección, para síntesis o sutura. Lo que voy a hacer es acomodar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Esto es muy importante, te va a servir mucho durante tus prácticas. Aquí tenemos la charola y está en el campo quirúrgico, y lo que voy a hacer es que vamos a tomar la compresa y le vamos a girar. Los vamos a formar como si fuera un rollo de sushi. Vamos a tomar la charola. Vamos a tomarle un rollito, vamos a formar un rollito. Lo voy a hacer de aquí para allá. Ajá. ¿O lo puedo hacer de allá para acá? Bueno, lo voy a poner acá para yo ver. Porque yo quiero ver, me vale madre. Bien, ya que está así, vamos a acomodar, en este caso de izquierda a derecha, en base a los tiempos fundamentales. Entonces, recordando, el primer tiempo fundamental es el corte. Se tienen que montar las hojas y se coloca mango del número 3 debajo de la compresa para evitar que te cortes y algún accidente. Número 4. Después, continuando con el material de corte. Estas tijeras no venían, si recuerdan, en el instrumental ahorita que lo revisamos, pero las vamos a agregar para que quede bien acomodado. Parte del corte son tijeras de mayo rectas, tijeras de mayo curvas, ¿ok? Entonces, después del corte viene la hemostasia, siguiente tiempo fundamental, y para eso utilizamos estas que les había comentado, que son las Halstead. En esta ocasión voy a sacar una Kelly para que vean la comparación de las Kelly con las Halstead. Las pinzas de Kelly son un poquito más grandes, el bocado también es más grande, y otra de las características también son las fenestras, que unas vienen totalmente en el bocado y las otras llegan a la mitad.
vasos de pequeño calibre y las Kelly para vasos de mediano calibre. Ahorita voy a quitar estas. Nos quedamos con las que venían en la charola. Entonces son 6 pinzas de Halstead o de mosquito. Las vamos a acomodar 3 y 3. ¿Estás viendo? Ok, entonces 3 y 3. Nuevamente, idealmente deberían de ser 3 rectas y 3 curvas, pero en esta ocasión tenemos puras curvas. Así que serán 3 y 3. Corte hemostasia. Vamos a continuar con el siguiente tiempo fundamental, que es la disección. Y dentro de la disección estaba la separación, la aspiración y la tracción para separar los separadores de Farabiov o separadores de Farabev. Los vamos a colocar en esta posición. Las pinzas de disección con dientes y sin dientes también las vamos a colocar junto a los separadores. Esta es la forma de colocar el instrumental. Y la tracción también forma parte de la disección. Para eso vamos a utilizar las pinzas o estas de Alice, pinzas de tracción, y las vamos a colocar estas ya aquí arriba donde estaba la compresa. ¿De acuerdo? Entonces ya diríamos corte, hemostasia, disección que incluye separación. La aspiración en este momento lo omitimos, se utilizan otros instrumentos y otra infraestructura dentro del quirófano, pero sería disección que incluye la separación y la tracción. Y para concluir, en la síntesis o sutura vamos a utilizar el portaagujas de Heger-Mayo y lo colocamos finalmente en esta posición. Esa sería la forma de colocar el instrumental en la charola de Mayo, ya listo para iniciar el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, hay algunos elementos que no coloqué sobre la charola porque propiamente se utilizan con otros fines, como estas pinzas de Badhouse o de tracción. Generalmente estas se quedan en la mesa de riñón y se utilizan con otro objetivo. Pero si tuviésemos que colocar las pinzas de Badhouse como son pinzas de tracción, pues podrían ir acomodadas aquí, porque finalmente ese es el orden que llevamos en base a los tiempos fundamentales. En esta ocasión no las voy a colocar. El riñón Bueno, entonces eso más o menos es lo que, el orden en que se coloca las pinzas para los diferentes procedimientos quirúrgicos. Pero, ¿cómo sabemos los diferentes procedimientos quirúrgicos? Nosotros le llamamos tiempos quirúrgicos. Antes de entrar a tiempos quirúrgicos, ¿hay alguna pregunta, alguna instrumental, chicos? Obviamente vamos a ver una vez más los instrumentos, repetirlos, tocarlos. De eso no se preocupen, tenemos algunos, no todos los instrumentos en la universidad, pero los más comunes son los que tenemos. No sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes. Bueno, también vamos a ver en lo que es la forma de manejo del instrumental también, ¿no? Que no es, obviamente, no es difícil ni es nada de lo que. Veremos los tiempos de instrumentación quirúrgica que están muy relacionados con los tiempos quirúrgicos. ¿Puedes leerme, Sara, por favor, Rodríguez, los tiempos de instrumentación quirúrgica, los objetivos? Sí, doctor. Objetivos: conocer los tiempos de la instrumentación de diferentes cirugías. Objetivos operativos o de aprendizaje. Diferenciar tiempos básicos o generales de especiales. Conocer tiempos quirúrgicos de las cirugías más comunes. Y conocer qué instrumental se utiliza en las diferentes cirugías con mayor frecuencia. Bueno. Los tiempos quirúrgicos son los pasos sucesivos que vamos a realizar dentro de una cirugía. Tenemos tiempos, la mayoría son tiempos generales y la minoría son los tiempos especiales. Los generales son los aplicados a diferentes procedimientos, a diferentes cirugías. Los tiempos quirúrgicos
se dividen el primero en tiempo de diéresis. Como su nombre indica, el tiempo de diéresis es el corte, la apertura. Segundo tiempo es la de prensión. Es para sujetar, delimitar el área operatoria, exponer el área donde vamos a operar. Tercer tiempo es la hemostasia. Como su nombre indica, es evitar la pérdida indiscriminada de sangre. Cuarto tiempo, la exposición. Es para ver claramente el tejido que vamos a intervenir. Después está el tiempo de síntesis, como su nombre indica, que es el procedimiento que utilizamos para cerrar todo el daño que hemos hecho. Veamos un poco de esto. La diéresis es el momento en que el cirujano pide primero para cortar piel. La piel se corta con bisturí frío. Las incisiones grandes se utiliza mango número 4 y hojas de bisturí del mango número 4, 21, 22, 24. Una vez que pasa la diéresis, puedes entrar al tejido celular subcutáneo y ya utilizas una combinación de elementos de prensión, es decir, para exponer adecuadamente el tejido, y cambias el instrumental de diéresis de un bisturí frío, que es una hoja de cortar, a un bisturí eléctrico. Entonces vas cortando. La ventaja del bisturí eléctrico es que al mismo tiempo que corta, coagula. Entonces los vasos de pequeño calibre que están ahí en el tejido celular subcutáneo, si ustedes ven, no está sangrando porque estás cortando con electrobisturí. Lo que sí sangra un poquito es la piel y la parte inmediatamente alrededor de la piel, porque esa parte lo has cortado con un bisturí frío. Obviamente solamente corta, no coagula. Después procede el tiempo de hemostasia. La enfermera, la instrumentista, está atenta a que le pidas instrumental de hemostasia. Instrumental de hemostasia, que son la Kelly, ahí, que es la Kelly, que tomas intencionalmente el tejido para ligarlo, puedes ligarlo si es muy grueso, o puedes electrocoagularlo, es decir, darle un toquecito de el electrobisturí. Entonces, con esto se hace la parte de hemostasia. La enfermera siempre tiene que estar activa, conociendo en su mesa, casi de memoria, el orden donde están los diferentes instrumentos. Después empieza el tiempo de separación. Puedes utilizar separadores móviles, como este Richardson, pero si ustedes observan, el ayudante tiene que hacer mucha fuerza para observar el orden. O también puedes utilizar un separador autoestático. En este caso ya no se necesita la fuerza del operador para realizar la separación. Lo malo es que no es tan buena la separación como un separador por un buen ayudante. Entonces, depende. Además, para hacer la colocación de un separador autoestático necesitamos una incisión un poquito más grande. Entonces, todas estas cosas tenemos que ver. Dentro de la cirugía existe un momento que es el procedimiento especial. Es decir, ¿para qué has entrado? ¿Para sacar la vesícula? Una colecistectomía. ¿Para sacar el apéndice? Apendicectomía. Entonces ahí es donde pasan los momentos específicos a cada cirugía. Hasta arriba, hasta entrar a la pared, hacer hemostasia, separación, son tiempos generales.
Esto ya es un tiempo específico. Ya tienes materiales especiales para la colecistectomía. Aquí para la apendicectomía, mira, aquí con una BACOC has tomado lo que es el apéndice. Entonces ya estás en un tiempo especial. Una vez que termina el procedimiento que has entrado a hacer, llega el tiempo de la síntesis. La síntesis se hace por planos, de adentro hacia afuera, de acuerdo a las estructuras que has ido cortando. Ya vamos a ver más adelante qué hilos, qué puntos necesitamos para las diferentes estructuras, pero se hace una sutura por planos, hasta nuevamente tener cerrado el abdomen. Entonces, todo el abdomen tiene que estar cerrado. Una vez que terminas de cerrar, la instrumentadora y el primer ayudante se encargan de poner las gasas. Limpian y ponen las gasas y las telas adhesivas. Y recién termina el procedimiento. Hay algunas cosas que las enfermeras hacen, pero no está mal que nosotros sepamos. Hemos dicho que todos los instrumentos vienen en la mesa Mayo, digo en la mesa riñonada y en la mesa Mayo. La enfermera se encarga de vestir ambas mesas, la mesa riñonada para que sea estéril y la mesa Mayo. En la mesa Mayo lo que hace es acomodar su instrumental quirúrgico. ¿En qué orden? Normalmente imita los mismos tiempos operatorios. Quiere decir, si aquí está el paciente, y esto es la mesa Mayo, acomoda instrumental de diéresis, prensión, hemostasia, separador, exposición, algún material especial para la cirugía y el instrumental de síntesis. Más o menos en ese orden tiene que ir su mesa de Mayo. Es por eso que ella sabe dónde está el instrumental en cada momento. A veces ni necesita ver. Otras acomodan más sencillo su mesa, solamente partiéndolo en 4. Entonces va a ser instrumental de diéresis, hemostasia, accesorios y síntesis. Los separadores ya lo ponen otra vez. Porque las mesas a veces son muy chicas. Entonces en ese orden va poniendo la enfermera. Instrumental de hemostasia, instrumental de síntesis, instrumental de diéresis. Tienen un conocimiento, las licenciadas, idiosincrático del orden de sus mesas. Eso quiere decir que los ponen según su criterio. No respetan tanto lo que nosotros hemos aprendido. Pero lo que ellas necesitan saber dónde está todo. Entonces aquí está, por ejemplo, instrumental de diéresis. A su lado está instrumental de prensión. Estas pinzas son de hemostasia. Y aquí está la tijera, Metzenbau, que es de diéresis. Aquí están sus pinzas de prensión, las anatómicas, la anatómica y la quirúrgica. Entonces, ellas lo acomodan de una manera idiosincrática. No hay un orden lógico. Ahí están las pinzas claramente. ¿Ven? Instrumental de diéresis, separación juntos. Prensión o exposición. Estos son portaagujas, síntesis. Estas son de hemostasia, Kelis. Estas son las tijeras, Metzenbau y Mayo, que son de diéresis. Aquí está separación y aquí separación. Y aquí están las pinzas de exposición, la anatómica y la diente de ratón. Muy subgéneris, ¿no? Pero esa es la realidad, chicos. Ahí está su mesa de arriñonada, que no tiene forma de riñón, pero es recta.
Y todo el material extra, porque hay un montón de pinzas que nos dan, pero no usamos todas. Apenas usamos lo que hay en la mesa mayor. ¿Ven? Esta es la mesa riñonada. Todas las pinzas, aspiradores, están repartidas en esta mesa. Entonces, esas cosas. Otra cosa, en relación a la altura del paciente en la mesa de quirófano, normalmente debe estar a la altura del codo del cirujano, no más alto, para que no se canse el equipo. Dentro de la organización del equipo quirúrgico, el cirujano normalmente está frente al instrumentista para que le pase los instrumentos directamente a sus manos. Entonces, si no tuvieran números estos dibujos, donde está el instrumentista, al frente está el cirujano. El primer ayudante al frente del cirujano, y si hubiera un segundo ayudante, al lado del cirujano. Y arriba está el anestesiólogo. Entonces, si nosotros tenemos aquí una imagen y le ponemos números, 1, rojo pondré, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el cirujano? Joshua. ¿Los dos de adelante? Hay dos cirujanos. Normalmente sí, pero a uno se le llama, a uno solo se le llama cirujano, al otro se le llama primer ayudante, aunque sea cirujano también. Supongo entonces que debe ser el número 1. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé, me da la impresión, porque veo sus manos ahí donde la persona que está bien, está como si estaría trabajando. Está muy bien, Joshua. Mariana, ¿puedes ayudarle? Explica el patrón que están colocados. Doctor, disculpe, me habló. Sí, una pregunta. Estoy teniendo varios problemas de conexión y se escucha muy entrecortado. Daniela Vallejos, ayúdale. ¿Por qué está frente al instrumentista, doctor? Entonces, ¿qué número es la instrumentista? Sería el número 2. Pero, a ver, miremos, a ver más de cerca. Perdón, doctor. Entonces sería el instrumentista número 3. Entonces, pena disculpar, los números no se movieron. Ya. Entonces, no borraremos eso. Vamos a borrar todos los dibujos y miremos. Entonces, aquí. El número 1, ahí, es el instrumentista, porque si ven, su mano está en la mesa del instrumentador, ¿no? El instrumentista siempre está al frente del cirujano. Ya les he dicho para que le pase los instrumentos. Siempre. Al frente del cirujano también está su primer ayudante. Y al lado está él. Cristina, ¿quién está al lado? El segundo ayudante. Doctor. Entonces el segundo ayudante. ¿Ven? Fácil, ¿no? No es tan difícil. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Kevin Facoricona. El número 5, ¿quién es? El número 5 es el primer ayudante. Muy bien. El número 1, ¿quién es? Joel.
El tercer ayudante. O sea, Muy bien. Nayeli, el número 2. Instrumentista. El número 3, Daniela. El segundo ayudante. Y finalmente, Joshua, el número 4. Es el cirujano. No sé ¿Qué? quién sea. No No sé sabes quién quién sea. sea. Bueno, primero que es tu docente, pero después, ¿quién es en la cirugía? De cirugía sé que puede. Ah, sí. El cirujano, doctor. De cirujano. Ah, el cirujano, ¿no? Cirujano, Ah, sí. yo sé que no es, uy, que es fundamental, pero más o menos para ustedes saber dónde colocarse y no decir, ¿qué estás haciendo ahí? Ven a mi lado, te va a decir el cirujano. Tienen que saber dónde acomodarse. Es que parte del principio de querer colaborar en una cirugía, saber dónde te vas a parar. Si vas a ser segundo o tercer ayudante y te vas detrás de la instrumentista, pues la próxima cirugía probablemente ni te meta porque no tienes ni la más pálida idea de dónde pararte. Estás haciéndome perder el tiempo. Bueno, así de trágicos son los cirujanos, no se preocupen. Uy, de un minuto perder el tiempo y se anda pajareando 2 horas sacando el apéndice, ¿no? Y de un minuto protesta. Pero es que es así, esa es la realidad. Bueno, hay varias imágenes de esas características donde ya rápidamente tienen que reconocer quién es instrumentista, primer ayudante, segundo ayudante, cirujano. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno, los cierres bibliográficos de los dos temas, que son cortos. Uno es, el cierre bibliográfico de instrumental quirúrgico es hacer un mapa conceptual de los diferentes instrumentos aprendidos. Entonces, vamos a aprender instrumentos de diéresis, síntesis, prehensión, separación, hemostasia, aspiración, especiales. Entonces, un pequeño mapa mental de lo que ustedes han entendido de eso. Y otro del cierre bibliográfico de tiempos de instrumental, describir más o menos los tiempos quirúrgicos de las cirugías más comunes, colecistectomía y apendicectomía. Nombra qué instrumentos se utilizan en ambas cirugías. Entonces, si la diéresis se hace con bisturí número 4, hoja número 21, 24, la hemostasis se hace con Kelly, se hace con mosquito, se hace con crilé, el tejido se corta con tijera Metzenbaugh, Mayo. Entonces, una descripción de la instrumental, del tiempo de instrumentación. ¿Ya? Para ir avanzando, el siguiente tema que nos va a tocar ya la próxima clase es síntesis de tejido. Aprender a suturar, ¿no? Los diferentes cosas. Tenemos algunos objetivos, como conocer la clasificación de hilos, identificar diferentes tipos de agujas, señalar suturas. Pero nosotros le vamos a poner mucha importancia al realizar el procedimiento. Al cabo, nuestra finalidad es una práctica, ¿no? Nuestra clase es una práctica. Pero de ninguna manera vamos a olvidar los otros objetivos de aprendizaje. Para dar una breve introducción a esto, Heidi,
hacerles una presentación de los instrumentos en relación a la síntesis. ¿Estás lista, Heidi? Sí, doctor. Ahora comparto pantalla. Heidi, como Heidi Zambrano, ¿estás? Sí, doctor. Estoy con dos dispositivos. Uno que es de mi computador Pero y no tiene audio y ¿cuál te autorizo para que puedas compartir? ambos están con el mismo nombre. Ahorita le voy a solicitar, doctor. Ya. Ya envié, doctor, la solicitud. Ujú. Bueno, no, que no llegó. Pero el que tiene micrófono y cámara Sí, doctor. El otro es no está activado el micrófono. el micrófono. El que no está activado, al que está activado le doy permiso, ¿no? El micrófono. Sí, doctor. Ya. Listo, ya tienes. Perdón, doctor. ¿Al otro le puede dar? No está funcionando este. Al que está sin micrófono. Ya está. Ya, doctor. Gracias. No se logra ver pantalla completa, ¿no, doctor? Se estaba viendo hace rato pantalla completa. Ahora está el PowerPoint más. A ver. Ahora se ve pantalla completa. Ya, doctor. Puede empezar. Bien. De acuerdo, doctor. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver, como mencionó el doctor, parte de lo que sería instrumental quirúrgico. Vamos a realizar una breve definición en lo que confiere a lo que es instrumental quirúrgico. ¿Qué son básicamente? Son herramientas que son empleadas por el cirujano para realizar diferentes intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Para poder realizar diferentes maniobras dentro de la intervención quirúrgica. Ahora, la pregunta que debemos realizarnos es, estas herramientas, ¿no es cierto? ¿De qué material son realizados? Pueden ser realizados de acero inoxidable, de titanio o también de carburo de tungsteno. Y aquí he puesto algunas imágenes para que nosotros podamos guiarnos, ¿sí? El acero inoxidable generalmente está hecho de una aleación de lo que sería hierro, carbono, ¿sí? Y pues pueden tener diferentes acabados, ¿sí? En el acero inoxidable, voy a colocar un puntero aquí para que se pueda ver mejor. Se puede tener un acabado como este, que es mucho más brilloso, o también se puede tener un acabado en ébano, que es este, que es más oscuro, ¿sí? Este pasa básicamente por procesos de oxidación química. Ahora, ¿cuál es la ventaja del acabado en ébano? Que básicamente, no va a haber la reflexión, ¿sí? Generalmente puede ser utilizado también para la parte de cirugías de láser, ¿sí? Porque no hay esa reflexión. En cambio, este, como ustedes pueden ver en esta pinza, es mucho más brilloso, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja y desventaja entre estos dos acabados? Que el brilloso es más resistente a lo que sería la corrosión. En cambio, este, que es en acabado ébano, o bueno, puede ser también en otros acabados, ¿sí? Pues es menor en relación a su resistencia a la corrosión. Luego también tenemos el material que es el titanio. Este material de titanio es muy bueno para microcirugías, ¿sí? Entonces es muy bueno para realizar este tipo de materiales y su característica es este acabado, ¿no es cierto? Puede tener también este acabado que es medio azulado, ¿sí? Y luego vamos a tener la aleación de lo que son los carburos de tungsteno, perdón, que tiene la característica de que sus anillas, como ven en la imagen, son doradas, ¿sí? Son bastante duras, son bastante resistentes, ¿sí? Y estas pueden ser unidas, en este caso, como ven en la imagen, puede estar con un acero inoxidable acabado con ébano, ¿sí? Entonces, estas son bastante resistentes, bastante duras y tienen una mayor duración también en relación a los otros materiales.
Pasamos a la siguiente imagen y vamos a ver lo que sería características generales, ¿sí? Aquí vamos a poder conocer las partes de las pinzas, ¿sí? Que vamos a ir viendo más adelante. En este caso he puesto como ejemplo una pinza Foster. Y bien, veamos que en este caso tienen lo que son las anillas, dos anillas. Tiene la parte de la cremallera en la parte central, uniendo las anillas, ¿no es cierto? Tenemos también lo que son las ramas, o también conocido como mango, ¿sí? Tenemos la caja de traba y tenemos las mandíbulas. De aquí para adelante vamos a ir viendo que va a haber un gran cambio generalmente a nivel de lo que son las mandíbulas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y tenemos que enfocarnos. Ahora, en caso de que fuera una tijera, simplemente algunos lo denominan como hojas y caja de articulación. ¿Sí? Esa es la única variante que habría en relación a las tijeras. La clasificación que ya ha explicado el doctor, así que lo vamos a pasar por alto. Vamos a ver lo que son los instrumentales de diéresis. Dentro de los instrumentales de diéresis tenemos lo que son conocidos como bisturí frío. Dentro de los bisturí frío tenemos los mangos de bisturí, ¿sí? Tenemos el mango de bisturí número 3, el mango de bisturí número 4, y a su vez también puede existir el 3L y 3-4, ¿sí? 4L, perdón, que son mucho más largos. Y tenemos este de aquí, del costado, ¿sí? Que es el mango número 7. El mango número 3 y el mango número 7 llegan a compartir hojas de bisturí que vamos a ver en la siguiente imagen, ¿sí? Aquí está lo que serían para el mango número 3, que puede venir desde el 10, ¿no es cierto? 10, 11, 12, 15 generalmente. Y para el mango número 4, que pueden venir desde el 18 hasta el 25. Y recordemos que el mango número 3 con el mango número 7 llegan a compartir también hojas de bisturí. Ahora, también tenemos otro que es básicamente los electrobisturís, que también pertenecen a este grupo. En este caso sería el monopolar y también tendríamos el bipolar. Para el monopolar, ya hemos escuchado una breve explicación, pero recordando, sería básicamente, como ven en la imagen, el paciente está echado, ¿no es cierto? La corriente va a llegar por un electrodo y a su vez va a retornar por una placa, ¿sí? Que se va a colocar a nivel generalmente de los glúteos del paciente. Y tenemos el bipolar, que la corriente va a regresar, ¿no es cierto? Por el mismo electrodo. O sea, no hay en este caso esa placa. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas? Básicamente lo que sucede es que envían una onda de calor bastante fuerte y hay una desnaturalización de las proteínas, ¿sí? El monopolar ocasiona mucho mayor, o sea, un mayor daño celular que el bipolar. Aproximadamente a 1.5 centímetros del corte que nosotros realicemos, pues van a estar desnaturalizadas las células, ¿sí? En cambio, el bipolar es mucho menor. Ambos sirven para lo que sería electrocauterización y también electrocoagulación. Luego tenemos lo que serían las tijeras. Dentro de las tijeras tenemos las tijeras tanto Mayo como las Metzenbauer. Aquí vemos en esta imagen las tijeras Mayo. Como ven, tienen sus anillas, tienen lo que son las ramas, ¿sí? O mangos, la caja de articulación y también sus hojas. En sus hojas, como ven en la imagen, pueden acabar con punta que sea roma o unas puntas bastante agudas, ¿sí? O mixtas. Ahora, ¿cuál es el uso de estas tijeras? Estas tijeras Mayo generalmente son utilizadas las rectas para cortes de materiales de sutura, cortes de hilo, cortes de gasas, ¿sí? Ese es el uso que tienen estas tijeras. Las tijeras curvas pueden ser utilizadas también para cortes de tejidos, pero en este caso cortes de tejidos duros. Un claro ejemplo sería el corte del tejido del tendón, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la tijera Mayo. Aquí tenemos la tijera Metzenbau. Algo importante que no mencioné en la anterior imagen, en la tijera Mayo, es la relación que vamos a tener, que es una forma de diferenciar, ¿sí? Es importante que tomemos en cuenta que la relación entre las hojas, ¿no es cierto?, y las ramas va a ser en las tijeras Mayo de 1 a 1, ¿sí? O puede llegar a ser también de 2 a 1. Y van a entender mejor con esta imagen de la tijera Metzenbau, ¿sí? En este caso, ustedes ven, las ramas son mucho más largas que en relación a las hojas, ¿sí? Pueden llegar a ser hasta 3 veces más largas o triplicar el tamaño en relación a las hojas. A eso se refiere cuando dicen 3 a 1, ¿sí? O 2 a 1. Y la tijera de Metzenbauer generalmente se utiliza para cortes de tejidos, y en este caso tejidos delicados, tejidos superficiales, ¿sí? Ese es el uso que se le da a las tijeras de Metzenbauer. Ahora, pasemos a los instrumentales de prensión o presión.
En este caso tenemos primero las que son las elásticas, luego vamos a ver las fijas o estáticas, ¿sí? Aquí vamos a ver lo que es la pinza anatómica, que ya conocemos, ¿sí? Tienen ranuras transversales para la sujeción de la pinza, ¿sí? Esta pinza se va a sujetar como si fuera un lápiz. En la punta también van a tener ranuras transversales y en la imagen de abajo vemos que o anexo a esto tienen lo que serían los con diente de ratón. Y estos sirven también para sujeción, tracción, ¿sí? Presión. Pero a diferencia de las fijas que vamos a ver posteriormente, pues este tipo de pinzas son menos precisas que las otras, ¿sí? Y la fuerza también es menor. Estas son las pinzas de Adson, ¿sí? Que son similares a las que hemos visto anteriormente, solo que si ustedes notan, sus ranuras son mucho más amplias, ¿sí? Mucho más largas. Y a nivel de lo que es la punta son mucho más finas, son más delgaditas, ¿sí? Esto es básicamente para la sujeción de tejidos con mayor precisión, más finitas, más delicadas, ¿sí? Igual viene que la anterior, sin diente de ratón y con diente de ratón. Luego tenemos ya las fijas que les había mencionado y aquí nuevamente recordamos, tenemos las anillas, ¿sí? Las cajas de traba, la cremallera, las ramas, la caja de traba y sus mandíbulas, lo que les mencionaba, ¿no? A partir de aquí vamos a ir viendo diferentes pinzas que van a diferenciarse cambiando generalmente las mandíbulas. Esta es la pinza de Backhaus, o conocida también como pinza de campo. Como su nombre lo dice, sirve para la sujeción, en este caso la presión de lo que serían los campos, ¿sí? Campos estériles, o en algunos casos también para, en este caso, los diferentes equipos de succión para sujetar también, ¿no es cierto? Utilizamos y con esto clampeamos. También tenemos en este otro lo que sería la pinza de Alice, ¿sí? Aquí están las anillas, nuevamente, repetimos, cremallera, ramas, caja de traba y sus mandíbulas. En sus mandíbulas, aquí hay una imagen que ha hecho zoom, ¿sí? Vemos como unas ranuras, ¿sí? Y que son como una especie de dientecitos que se van a articular cuando lleguen a cerrarse, ¿sí? Generalmente la pinza de Alice es utilizada para la sujeción de tejidos que son mucho más gruesos, ¿sí? También pueden estar utilizadas dentro de las cirugías abdominales. Y la lesión que pueden ocasionar es mucho menor que otras pinzas que pueden ocasionar mayor lesión. Luego vamos a ver lo que sería la pinza aro. La pinza aro, ya hemos mencionado las características anteriores, nos vamos a centrar a nivel de lo que sería su mandíbula. En su mandíbula ustedes van a ver una pequeña diferencia también con relación a las otras, ¿sí? Esta tiene, además de lo que serían las ranuras transversales, tiene una fenestración aquí, ¿sí? Que es medio oval y puede venir tanto Y recta como esta pinza se llama Foester, ¿ya? La aro como aro, es totalmente redonda, por si acaso es su círculo. Este es medio ovalado, ¿no? Entonces, sí, muchos médicos la llaman aro, es decir, el uso, la frecuencia de uso ha hecho que todos le empecemos a llamar aro, pero la aro es la que es redonda, totalmente redonda, mientras esta es ovalada. Y su nombre adecuado, chicos, para que sepan, ¿no? Porque a veces en el hospital les van a pedir, pásame la aro, te van a decir, y vas a tener que pasar esta. En eso tienen razón, pero su nombre es Foester. Foester. Foster. ¿Listo? Sigan más, perdón. De acuerdo, doctor. Entonces, pinza Foester y como ven tiene una fenestración ovalada. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta para poder guiarnos más fácilmente es que de aquí adelante vamos a ver otras imágenes, otros instrumentos que también tienen fenestraciones. En algunos casos van a ser triangulares, ¿sí? Como la pinza de Duval. Y todas estas son utilizadas generalmente para la sujeción de lo que serían la cavidad abdominal, cirugías de cavidad abdominal, pero en este caso de órganos huecos, ¿sí? Entonces, en este caso podríamos estar sujetando las asas intestinales, ¿cierto? Entre otras. Ahora, además, tienen también otras funciones como se mencionaba, que son las pinzas de traspaso, ¿sí? Como hemos visto, por ejemplo, en la delimitación de campos, pues también nos sirve para eso por el tamaño que tiene, ¿sí? Entonces, también como pinza de traspaso. Aquí tenemos la pinza Babcock, ¿sí? Lo que les mencionaba nuevamente, nos fijamos en sus mandíbulas y también tiene una fenestración un tanto triangular, ¿sí? Y esto viene curvo, ¿sí? Como cuando las dos manos se unen, ¿no? De manera curva, ¿sí? También tiene una especie de dientecitos que al momento de realizar la oclusión, pues se van a sellar. Y lo que les mencionaba,
Por tener esta fenestración, ocasionan menos daño, ¿sí? A nivel de lo que serían los diferentes órganos huecos, ¿sí? Entonces, por eso es ideal para este tipo de tejidos, ¿sí? Para el manipuleo de las asas intestinales también, porque ocasionan un menor daño. Luego tenemos la pinza Kocher. Esta pinza también es una pinza al mismo tiempo hemostática, ¿sí? Pero en este caso se utiliza en vasos grandes, ¿sí? Y se utiliza también cuando uno desea realizar, por ejemplo, eh, ligaduras ya programadas, ¿sí? Vamos a ver que, a diferencia de las otras pinzas que vamos a ver más adelante, que son muy parecidas, en este caso tienen sus anillas, tiene su cremallera, nuevamente repetimos, tiene sus ramas, tiene su caja de traba y a nivel de su mandíbula, ustedes van a ver que tiene una especie de dientes y unas ranuras. Las ranuras en este caso son completas, ¿sí? Eso es importante que tomemos en cuenta. Va por toda la mandíbula, ocupa el total de la mandíbula y tiene los dientecitos adelante, ¿sí? Entonces, esta es la pinza de Kocher o Kocher, también como lo suelen pronunciar. Luego tenemos la de Duval, igual utilizada para cavidades abdominales, ¿no es cierto? Para la sujeción y el manipuleo de lo que serían órganos huecos, ¿sí? Conductos dentro de estos también. La característica de esta es en diferencia, por ejemplo, a la de Babcock, ¿sí? La de Babcock generalmente viene curveada, ¿no es cierto? Esta es una forma triangular, pero es recta, ¿sí? Es recta, no tiene esa curva, ¿sí? Luego vemos esta otra que es la de POSI, que generalmente esta es utilizada en el área de ginecobstetricia, ¿sí? Donde va a ser más que todo para la sujeción del cuello uterino. Uno de los más utilizados es, por ejemplo, cuando una mujer se va a colocar el DIU, ¿sí? Entonces generalmente utilizan esto para llegar a lo que es el nivel del cuello uterino, a la cavidad uterina y no ocasionar lesiones. Como ven en su mandíbula, viene puntiaguda, ¿sí? Como una especie de ganchos, ¿sí? Ahora, pasemos a los instrumentales de hemostasia. Dentro de los instrumentales de hemostasia, lo que les mencionaba, ¿no? Es muy parecido, por ejemplo, y hay mucha confusión en este tipo de pinzas, entonces por eso tenemos que prestar mucha atención a nivel de sus mandíbulas. Esta es una pinza Kelly, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la pinza Kelly? Tiene lo mismo, ¿no? Tiene anillas, tiene la cremallera, tiene las ramas o mangos, tiene la caja de traba, pero a nivel de sus mandíbulas, sus ranuras no son completas, ¿sí? En toda su mandíbula. Solamente viene ocupando 2/3 de su mandíbula. Pueden ser rectas o pueden ser curvas. Esto es importante tomar en cuenta porque muchas veces llegan a confundir y dicen, esta no es una Kelly porque es curva o esta no es una Kelly, o sea, van variando. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estas pinzas pueden venir tanto rectas como curvas, ¿sí? Y pueden venir también de diferentes tamaños. Entonces, el uso de las pinzas Kelly, como mencionan, son hemostáticas y son utilizadas también para la oclusión o el control de hemostasia de vasos sanguíneos medianos también. Luego tenemos la pinza mosquito, Hastel mosquito, que a diferencia de las otras, si bien ocupa, por ejemplo, todas las ranuras y podemos confundir con otro tipo de pinzas, el tamaño de su mandíbula, sí, es mucho menor en comparación a sus ramas, ¿sí? Sus ramas son mucho más largas, ¿sí? Entonces, y estas vienen de un tamaño más pequeñito, ¿sí? Entonces son muy características las pinzas de Hastel mosquito y sirven también para la oclusión de vasos pequeños, en este caso. No sirven para la oclusión de vasos grandes. Su utilidad es para vasos pequeños. Luego tenemos la pinza Mixter, que como ven, a diferencia de las otras, en este caso también tiene, ¿no es cierto? Sus ranuras vienen de forma angulada, ¿sí? Aquí, como una forma de L específicamente. Pueden venir de diferentes tamaños, como ven en esta imagen. Y la utilidad que tienen es variada, ¿sí? Es hemostática, pero también se lo utiliza como separador. Como ven en la imagen, ¿sí? Por esta angulación que tiene, puede ayudar a separar también, dependiendo de las cirugías que se realicen, ¿sí? Entonces, uno puede agarrar, separar y al mismo tiempo buscar, ¿no es cierto?, el objetivo que tengamos. Entonces, también es utilizada en esos casos la pinza Mixter. Luego tenemos los clamps de Bulldogs, que como ven, en este caso es un poco más variado, ¿sí? Ya no tenemos aquí las anillas, ¿no es cierto? Las ramas grandes que solía haber, no. En este caso ya viene como una especie de cilindros, ¿sí? Y directamente viene la mandíbula. Estos clamps de Bulldogs, junto con la siguiente imagen que vamos a ver, que es con la pinza de Satinsky, son generalmente utilizados para evitar el daño, ¿no es cierto?, de las estructuras microvasculares. Entonces, son más delicadas, ¿sí? Y también pueden sujetarse a diferentes tejidos.
lo que les mencionaba, esta es la de Satinsky, que también es para hemostasia vascular. Luego, dentro de los instrumentales de separación, vamos a tener los más conocidos, que son los separadores de Farabeo, ¿sí? Que pueden venir de diferentes tamaños y también en relación a los lados, un extremo puede venir mucho más pequeño, mucho más angosto en relación al diámetro del otro extremo, ¿no? Y dependiendo de la profundidad, ¿no es cierto?, a la que nosotros queramos acceder, va a ser también el tamaño. Pero generalmente son utilizados para separar, ¿no es cierto?, tejidos superficiales. Luego tenemos también los de engarra, también conocidos como separadores engarra, ¿sí? Y estos también nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a poder agarrar y separar. Como mencionaba el doctor, estos tipos de separadores que son manuales generalmente requieren de más fuerza. Ahora, el tamaño en relación a lo que sería su mango también va a variar dependiendo de la profundidad a la cual nosotros queramos acceder. Se llama Senmuller. Senmuller. De acuerdo, doctor. El separador de Senmuller, ¿ya? Sigue. Ya, doctor. Bien, también tenemos lo que serían los separadores de Gosset. Estos son separadores abdominales, ¿sí? Y la siguiente imagen, estos son los separadores de Balfour. Son muy similares, si se dan cuenta, solamente se agrega esta parte central, ¿sí? Entonces estos también se utilizan en cirugías abdominales y estos ya no son manejados en este caso por el primer ayudante, en este caso, ¿no es cierto? Ya son estáticos, autoestáticos estos separadores. Lo colocas y directamente va a separar automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de sujeción de un operador externo. Estos son los separadores de Finocchieto. Estos son separadores utilizados generalmente en cirugías torácicas, ¿no es cierto?, cardíacas. Entonces, generalmente es más que todo para ese tipo de Vuelve a tus operaciones. diapositivas de Gosset y de Balfour. En Gosset, si ustedes ven, separa a la derecha y a la izquierda nada más. Es decir, a dos lugares. O puede ser arriba y abajo, depende de cómo lo pongas. Entonces, es un buen separador, pero solo separa dos lugares. Siguiente. Mientras la de Balfour ya tiene la ventaja que separa derecha, izquierda, y además separa aún o arriba o abajo. Entonces ya te da 3 puntos de separación. Más utilizamos el de Balfour. Y a algunos se le ocurrió, hay otro separador que se llama Sullivan O'Connor, que separa 1, 2, 3 y tiene un cuarto más aquí arriba. Ya, mucha exageración. El problema de estos separadores que les he mostrado es que para introducirlo a la cavidad tienes que hacer una gran incisión. En cirugías grandes sí se utiliza. Siga, señorita. Está bien. Bien, entonces habíamos mencionado también las de Finocchieto, que habíamos dicho que son utilizadas generalmente en cirugías cardiovasculares, torácicas, ¿no es cierto? Son bastante fuertes también. Luego tenemos las valvas maleables y estas otras que vamos a mencionar, la de Richardson, que son utilizadas también para cirugías abdominales, ¿sí? También se pueden utilizar. Y lo que mencionaba anteriormente también son para ingreso a cavidades abdominales, ¿no es cierto? De mayor profundidad también en relación al tamaño que vayan a utilizar también. Y lo importante de estos separadores es que permiten, ¿no es cierto?, que pueda haber un mejor campo, una mejor visión del campo operatorio en este caso, o una separación de los diferentes órganos para no lesionarlos. Este es el separador de Deaver, perdón la pronunciación, que de igual forma nos va a permitir, ¿no es cierto?, separar los órganos, ¿sí? Y vienen de diferentes tamaños también, tienen diferentes tamaños. Pasemos a los instrumentales de síntesis. Dentro de los instrumentales de síntesis, pues aquí hay una recopilación, ¿sí? Vamos a ver unos nuevos y también vamos a agrupar y mencionar algunos que ya hemos visto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, falta uno que sería las pinzas elásticas, las pinzas anatómicas, que puede ser con diente y sin diente de ratón, ¿sí? También tenemos las agujas. Esto se va a ver en el tema de síntesis, así que simplemente puse imágenes de referencias, ¿sí? Entonces también vamos a tener los portaagujas que vamos a ver, vamos a tener las pinzas de disección que hemos mencionado y los hilos, ¿sí? Aquí está una breve clasificación dentro de las agujas. Como pueden ver, hay diferentes tipos de agujas que pueden ser rectas, pueden ser curvas, ¿no es cierto? Pueden ser traumáticas, atraumáticas, pueden ser con una sección que puede ser triangular, circular, cilíndrica, ¿no es cierto?
Y todas estas vamos a ir viendo la mayor profundidad. Los hilos generalmente pueden venir en este formato, ¿sí? Cuando son atraumáticas, ¿sí? Que ya vienen directamente unidas al hilo, a eso se refiere cuando son atraumáticas. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta al momento de observar este hilo, ¿no es cierto?, que nos provee toda la información que nosotros podamos necesitar. Sí, por ejemplo, aquí nos va a mencionar, ¿no es cierto?, la punta de aguja, una punta de aguja cilíndrica, ¿no es cierto?, la descripción genérica, ¿sí?, del registro sanitario, la fecha de vencimiento, ¿no es cierto?, la fecha de elaboración, qué calibres están utilizando, ¿sí?, la forma de la aguja. Toda esta información nos brinda en relación a los hilos. Ahora, dentro de lo que serían los portaagujas, vamos a mencionar el portaaguja Mayo-Hegar, ¿sí? Que como ustedes ven, aquí nuevamente tiene las anillas, la cremallera, las ramas, un mango, la caja de traba y la punta, o la mandíbula, en este caso, que si ustedes se dan cuenta, la proporción en relación para empezar de la mandíbula con las ramas es mucho menor, ¿sí? Y en las ranuras, ustedes van a ver que no son ranuras transversales solamente como en las anteriores pinzas, sino que en este caso vienen ranuras también oblicuas en ambos sentidos y en la parte central viene una fenestración, ¿sí? Perdón, una ranura mucho más profunda. ¿Ya? Entonces, esto permite también la sujeción de la aguja y este es un tipo de portaagujas que es el mayo. Es un surco. Es un surco. Sí. 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 Luego tenemos otro portaagujas que es el Krillewood, ¿sí? Que es similar al anterior que hemos visto. La diferencia en este caso es en relación a su mandíbula, ¿sí? Igual va a venir, ¿no es cierto?, tanto oblicuas en ambos sentidos, pero ya no presenta este surco. Igual es para la sujeción de las agujas, ¿sí? Y también sujeta bastante fuerte. Krillewood, una de sus variantes. Luego también, no es tijera, perdón, aquí hubo un error al momento de transcribir. ¿Sí? Esta es la pinza o el portaagujas de Matthew, ¿sí? Aquí sí ya hay una gran diferencia porque ya no vemos en este caso las anillas, ¿no? Viene directamente estas trabas o estas cremalleras, que también lo conocen como cremalleras, también sirve para ajustar al igual que el otro, ¿no? Ya no tienen, en este caso nuevamente menciono, las anillas para sujetar. Y la otra diferencia es que a nivel de sus mandíbulas igual tampoco tiene el surco y como ven, ¿no es cierto? Sus ranuras igual. Son como una especie de malla que viene aquí. Este es un portaagujas antiguo porque se manejaba con toda la palma de la mano. Este es un portaagujas que tiene la cremallera atrás y que es muy fácil manejarla. Rápido suturas con esta. ¿Por qué ya no utilizamos? Es porque al manejar con toda la palma es de poca precisión. Suturas rápido, pero no haces una sutura de calidad, es decir, puedes desgarrar el tejido. Y es por eso que se ha cambiado por los portagujas de mayor precisión, que son los con anillos, ¿no? Que puedes hacer una sutura de mayor calidad. Sigue. De acuerdo, doctor. Luego tenemos estas grapas, que son las grapas de piel, ¿sí? Para diferentes tipos de sutura también. Como ven, estas dos son para un solo uso también y se deben ir intercambiando. También esto, que es el quitagrapas, que parece como un corta uñas que nosotros comúnmente conocemos, sí, pero es diferente, ¿sí? Tiene su mecanismo y con estas son con las que se quitan las grapas también. Luego vamos a tener lo que son las tijeras de Spencer y la tijera iris, ¿sí? Estas tijeras generalmente son para quitar los puntos de sutura, ¿sí? Para cortar los hilos. Y como ven, la diferencia en este caso, uno puede pensar que fuera una tijera mayo, ¿no es cierto? Es muy parecida, pero la diferencia es esta muesca que tiene aquí, ¿sí? Que es precisamente para realizar ese tipo de cortes. Son más chicas también estas tijeras, ¿no? Sí, Entonces, son las más. tijeras verdaderas de retiro de puntos se llaman tijera de Spencer y hay otra que es la tijera de Littauer. Esas dos son para retiro de puntos. La tijera de iris es una tijera que hemos conseguido en hacia oftalmología, pero porque tiene las puntas agudas, muy agudas, es excelente para retirar puntos, así que forma parte de nuestro equipamiento para retiro de puntos. Siga. Bien, aquí hay una imagen que engloba básicamente, ¿no es cierto?, la presentación o un equipo básico de lo que sería síntesis, ¿no? Que pueden venir en estas cajas estériles directamente. Lo que ya hemos visto por agujas Mayo-Hegar,
pinza quirúrgica, la tijera que mencionaba, ¿no es cierto?, el doctor también para quitar los puntos, que es la Lily Tower, mango de bisturí, tijera Metzenbaum, en caso de que necesitemos hacer algún tipo de corte, y también aquí ya están agregadas, ¿no?, las pinzas mosquito, que son En esa foto, a ver, anterior. Esta tijera no me parece no, estaba bien, no me parece de Metzenbaum. Si la anilla, si aquí está, la traba tiene relación 2:1 nomás. Sí, Parecería doctor, no, más no se una logra ver mayo, ¿no? bien. Más parece Sí. una mayo. Además que en los equipos de sutura, normalmente usamos mayo porque usamos para cortar material. Muy pocas veces cortamos tejidos y las Metzenbaum son para corte de tejido delicado. Entonces no sería, no sería tan necesario, no es que no pongan, pero no sería tan necesario una Metzenbaum. Sí sería necesario una mayo, ¿no? Para el material. Siga. Sí, doctor. ¿Ya terminó? No, doctor. Sí. Es que está variando un Sí, poco la conexión. Hay sí, momentos en los que ya no me escucho. Bien, entonces vamos a lo que serían los instrumentales de aspiración. Dentro de los instrumentales de aspiración tenemos lo que sería y succión, ¿no es cierto?, de Yankauer y las cánulas de Fraser, ¿sí? Básicamente, entre ventajas y desventajas, todos estos están conectados también a un equipo de succión, ¿sí? Y las de Yankauer, como ustedes pueden ver, son transparentes. Y una de las ventajas que mencionaban también es que al momento de realizar lo que es la succión, la aspiración, uno puede ver el color, ¿sí? Dependiendo del área donde uno vaya a realizar la succión. Entonces, esa es la ventaja que tiene este succionador también, que es transparente. Ahora, el de Fraser también, una de las características, una de las ventajas que tiene es que este no va a estar succionando continuamente, ¿sí? Uno tiene que llegar, o bueno, puede llegar a presionar un botón, ¿no es cierto? Y pues ir succionando de tiempo en tiempo de acuerdo a lo que vaya a requerir también. Entonces, esa es una de las ventajas que se tiene también en relación a este succionador. Y esto es Estas el... cánulas son desechables, si ustedes ven, son de plástico. Nosotros no usamos de plástico, usamos del mismo material de acero inoxidable. Entonces, las cánulas de Yankauer, la siguiente, y esta de Polé, normalmente se utiliza para cirugías grandes, abdomen, cuando haya harta solución anterior. Y las cánulas de Fraser, la cánula de Fraser anterior, esta se utiliza para procedimientos ya más pequeños de cavidades, nariz, boca, oído, vagina. Entonces, para eso se utiliza. Siga, Pole. Sí, doctor, esta sería la última con los succionadores, doctor, de Paul. Y lo que mencionaba, ¿no? La característica es también que tiene estas fenestraciones pequeñitas, ¿no? Y como mencionó, por estas mismas ranuras también sirve que puede succionar una mayor cantidad también de líquido o dependiendo, ¿no es cierto? Está muy bien. Muchas gracias, señorita. Gracias, doctor. Bueno, una breve visión de lo que es instrumental. No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos. Bueno, de todas maneras, alguna duda que aparezca lo vamos a responder en las clases.